Hola mis amados amigos y hermanos, en esta hermosa mañana te saluda el pastor John Jairo Marín y hoy queremos adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir este precioso tema siguiendo a Cristo. Lo que dijo el Señor Jesucristo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres para la gloria y la honra del Señor. Vamos a entonar esta canción. Si tú la sabes, la puedes cantar conmigo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. Si Cristo viniera hoy, ¿qué cuenta me irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú te paras donde estás, si vives siguiendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano si el Cristo no está. Tu llorar va a ser en vano si el Cristo no está. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te dará que se vive más seguro con él. Dime que es lo que usted tiene para entregarle tu vida a él. Lo que sea él te tiene, porque él fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. Desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, yo te aseguro que te irá muy bien. Si necesitas hoy, cuenta te dará de que se vive más seguro con él. Cántalo conmigo y dile al Señor: búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, que te irá muy bien. Si te buscas hoy, cuenta te dará de que se vive más seguro con él. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por su misericordia y por su fidelidad. Vamos entonces, mis amados hermanos, a compartir este tema. Estamos hablando del tema de
la serie de la vida del Señor Jesucristo. Y hoy te quiero hacer un corto relato del Evangelio de Mateo que estamos estudiando. Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él tenía la edad de 30 años. Y la vida del Señor Jesucristo, las divisiones que tiene el libro de Mateo, que nos vamos a enfocar en el libro de Mateo, es la primera parte es su infancia, la segunda parte es su preparación, esa es la parte del Señor Jesucristo, su preparación, la segunda, eso ocurrió en el primer año de su ministerio, la segunda parte es el año de popularidad, y la tercera parte es el año de pasión. El tercer año del Señor Jesucristo es el año de pasión. Entonces, 4 partes. La infancia, que ya la hemos visto los temas, y para predicar o para mirar la historia del nacimiento de Jesús, hemos tomado relatos de Mateo, de Lucas y algunos apartes de Juan y de Marcos. Pero para esta parte de la preparación, el año de preparación del Señor Jesucristo, sí nos vamos a detener o nos vamos a enfocar en el libro de Mateo. Antes de tener el tema de hoy, vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Vamos a mirar desde el versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que, mi amado hermano, pudimos observar que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Ya hablamos de toda la serie de los milagros del Señor Jesucristo. Entonces, quiero recordarte que el libro de Mateo, el cual es el autor, tiene unas divisiones. El énfasis del libro de Mateo Mateo nos quiere mostrar que Jesús nos lo muestra como profeta, como parecido. La historia de Jesús es muy parecida a la vida de Moisés. Y Moisés fue el que escribió las tablas de la ley de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos va a enseñar los estatutos del reino de Dios. Vamos a mirar también en el transcurso de estos estudios bíblicos. Entonces, miramos que del capítulo 1 al capítulo 3 se encuentra la primera división del libro de Mateo. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar allí que el libro de Mateo comienza con una genealogía. Y esa genealogía es un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y allí se va mostrando
en esa genealogía que el Señor Jesucristo viene de la profecía bíblica de que iba a venir un Mesías, y Jesucristo, Mateo quiere mostrar que Él es el Mesías, que viene de la descendencia del rey David y que viene de la descendencia de Abraham y de la línea mesiánica. Gloria al Señor. Entonces, podemos observar que el Señor Jesucristo, tú vas a escuchar en el transcurso de estos días que vamos a estudiar el libro de Mateo, vas a observar que el Señor Jesucristo dice mucho esta palabra: oísteis que fue dicho. Eso fue lo que se encontró en la ley de Moisés, pero yo les digo. Entonces, ¿qué indica eso? Que el Señor Jesucristo está hablando la ley de Dios, pero Él está dando el verdadero sentido de la ley, porque Él la cumplió por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y vemos una similitud también en la vida de Moisés con la del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos? Que Moisés nació en Egipto, y el Señor Jesucristo, ya vimos esa parte en la infancia, también se fue para Egipto con José y María, y de allí fue llamado para que se cumpliera una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Moisés de Egipto, Jesús fue llamado de Egipto. Moisés cruzó el Mar Rojo, Jesucristo fue sumergido por Juan el Bautista, que ya vimos también ese tema, por Juan el Bautista en el río Jordán. Que Moisés estuvo 40 años en el desierto, que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto también. Ya también vimos ese tema. Y vemos también que que Moisés recibió las tablas de la ley en un monte. Y la próxima semana, o sea, desde mañana en adelante, vamos a comenzar a estudiar cómo en el monte el Señor Moisés recibe la ley de Dios, los 10 mandamientos, y Jesús entrega a la humanidad los estatutos, los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, esta división que tiene el libro de Mateo te la voy a contar así rápidamente como introducción, para que podamos compartir del tema a lo que vamos a hablar hoy: los verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, ¿qué nos enseña entonces la palabra del Señor del capítulo 1 al capítulo 3? Nos enseña la genealogía, nos enseña el nacimiento del Señor Jesucristo, nos enseña cómo todas las naciones vinieron y le adoraron al Señor Jesucristo, aquellos sabios. Y miramos también que el Señor Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, es el Mesías, y que el Señor Jesucristo su nombre es Emmanuel, que tipifica Dios con nosotros. Del capítulo 4 en adelante se encuentran los estatutos y mandamientos del Señor. Bueno, entonces luego sistemáticamente te voy a mostrar lo que nos habla este pasaje, el libro de Mateo. Quiero que oremos en este momento para que Dios nos dé sabiduría, te dé entendimiento a ti y a mí, y que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo de Dios en este tema que vamos a compartir hoy. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo? Espíritu Santo de Dios, yo te invito para que no sea yo quien hable, sino que seas tú hablando a cada uno de tus hijos que en este día domingo me están escuchando hoy, aquí y en otras naciones, para tu gloria y para tu honra. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes por medio de tu palabra, que nos ayudes a comprender quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Hermano,
El Señor Jesucristo encontró a aquellos primeros discípulos, a Pedro y a su hermano, y los llamó y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo allí? Que serían pescadores de hombres. Efectivamente estaba llamando a Pedro. Pedro, un hombre donde el Señor ya tenía un plan para desarrollar, y el plan era formar su iglesia. Lo que tenía en mente el Señor era formar su iglesia. ¿Y cuál fue el propósito del Señor venir aquí a esta tierra? Así como Moisés, dar libertad. Moisés los libertó de la esclavitud. Ahora el Señor Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, a darnos vida eterna y a librarnos para que nosotros no vayamos al infierno. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo? Los que van a la iglesia. Yo no te estoy preguntando eso. Si tú vas a una iglesia o qué, para seguir a Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo? Los que hacen obras de caridad. Eso no es la pregunta. ¿Tú estás siguiendo a Cristo? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Ser seguidor de Cristo, primero, significa nacer de nuevo. El Señor Jesucristo estaba teniendo un diálogo en Juan capítulo 3 con un hombre. Era un maestro de la ley, porque en la época del Señor Jesucristo habían maestros de la ley, y ellos se derivaban en dos religiones: fariseos y saduceos. Los fariseos le ponían más a la ley de Dios, y los saduceos le quitaban a la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo estaba con este hombre llamado Nicodemo, y el Señor le dice: Nicodemo, de cierto te digo. Esto lo encontramos allí en el libro de Juan, capítulo 13, el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La primera cosa que encontramos, vamos a mirar 8 cosas con las cuales nosotros vamos a darnos cuenta quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. El primer punto es: seguir a Cristo es nacer de nuevo. Si tú quieres, o si tú te dices que eres un seguidor de Cristo, lo primero que hay que hacer es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, permitir que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, recibirle, porque el Señor Jesucristo dice en Juan 1:12: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nacer de nuevo es recibir a Cristo, para determinar si eres seguidor de Cristo o qué. Yo soy seguidor de Cristo porque mi papá y mi mamá son cristianos. No, señor. Dios solamente tiene hijos. Dios no tiene nietos. Dios únicamente tiene hijos. Así que tú tienes que hacer la determinación y tomar la decisión de seguir a Cristo si quieres ser un seguidor de Cristo. Arrepentirte de todos tus pecados y nacer de nuevo. Lo segundo que encontramos, lo encontramos en Lucas 6:12. Es un seguidor de Cristo, es una persona que habla con Cristo por medio de la oración. Y el Señor Jesucristo, que eso lo vamos a estudiar, sus discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Un seguidor de Cristo aprende a hablar con Dios. Orar no es repetir frases de memoria que de tanto repetirlo pierden el sentido. Orar es hablar con Dios, es entrar a un lugar, al lugar secreto, puede ser tu habitación, y allí arrodillarte delante del Señor y comenzar a hablar. Como un papá habla con su hijo, un hijo habla con su padre. Esto es lo segundo. El segundo punto es: un seguidor de Cristo habla con el Señor Jesucristo. Eso lo muestra el Señor Jesucristo en el libro de Lucas 6:12. Dice que Jesús se fue al monte a orar y allí pasó toda la noche.
Si una persona dice que es seguidor de Cristo y no saca tiempo para hablar con Dios, entonces no es seguidor de Cristo. Yo te quiero mostrar para que tú te examines y tomes papel y lápiz. Te vuelvo a repetir el primer punto. Puedes ir por una hoja, puedes ir por un papel, por un cuaderno, para que anotes. Si yo soy seguidor de Cristo, lo primero que tengo que hacer es nacer de nuevo, el primer punto. El segundo punto, que lo encontramos, el primero lo encontramos en Juan 3:3. El segundo punto lo encontramos en Lucas 6:12. El que sigue a Cristo, habla con Cristo. El tercer punto, vamos a mirar rápidamente, el tercer punto es escuchar a Jesús. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Mateo 17:5. Dice que el Señor Jesucristo estaba allí en aquel monte, en aquel lugar, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír. La voz que se escuchó, que era la voz del Padre, estaba dando testimonio de Cristo, y esa voz decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y agrega: a él oír. La tercera parte o el tercer punto es: si tú dices que eres un seguidor de Cristo, si tú eres un seguidor de Cristo, debes de escuchar la voz de Dios. Déjame decirte que por medio de la palabra de Dios, ahí es como tú escuchas. Aquí está la voz de Dios. En esta palabra bendita es voz de Dios, la palabra de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar el cuarto punto rápidamente. Lo encontramos en Juan 3:16. ¿Quién de nosotros no se sabe Juan 3:16? Todos nos sabemos Juan 3:16. Y allí dice muy clarito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. O sea que lo cuarto, para que una persona diga: yo soy un seguidor de Cristo, lo cuarto que debe hacer es creer. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero? Lo primero es nacer de nuevo. Lo segundo es hablar con Dios por medio de la oración. Lo tercero es escucharlo. Lo cuarto es creer en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado hermano, son ocho puntos, se los estoy diciendo rápidamente, porque quiero que tú te hagas esa pregunta: ¿yo verdaderamente soy seguidor de Cristo? Vamos a mirar el quinto punto. El que es seguidor de Cristo obedece la palabra del Señor. Y lo sigue, le obedece. Mire, el Señor Jesucristo, en una de las enseñanzas de los estatutos del reino, que es lo que vamos a empezar a compartir en el día de mañana, desde el capítulo 4 en adelante. Hoy estamos compartiendo el capítulo 4. Jesús comienza su ministerio: venid en pos de mí, seguidme, ven, id. Esa palabra, si la dividimos en dos, dice ven. Primero hay que venir a Cristo, y después sigue, la dividimos, le ponemos una rayita, sigue ir. Ven, id, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Así que el quinto punto es obedecer. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: ¿a quién, con quién o con qué voy a comparar? A alguien que obedece mi palabra, lo voy a comparar a un hombre sabio. El hombre sabio es el que oye su palabra y es el que edificó una casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron vientos y no se cayó, porque estaba fundamentado. De eso vamos a hablar más adelante. Y el Señor lo llama un hombre sabio, el que obedece. Pero el que no obedece la palabra del Señor, el Señor lo llama un hombre insensato.
necio. Vinieron los vientos, vino la tempestad y como edificó su casa sobre la arena, entonces se cayó. Vuelvo y repito, más adelante vamos a hablar sobre el sabio y el necio. Hoy te estoy diciendo, el quinto punto es obedecer. El que me ama mis palabras guarda. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice el Señor Jesucristo. El quinto punto es obedecer. El sexto punto es tener ese amor por Cristo. ¿Dónde encontramos, para que lo anotes, dónde encontramos el quinto punto? Lo encontramos en Juan 8:12, que dice el Señor, yo soy la luz. El que me sigue no anda en tinieblas, sigue es porque obedece. El sexto punto lo encontramos en Marcos 12:30 y es amar a Cristo. El que dice que verdaderamente es un seguidor de Cristo, ama a Cristo. ¿Y qué dice el Señor? El Señor Jesucristo dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy, en estos días, vamos a aprender que el Señor Jesucristo nos enseña en sus estatutos, los estatutos del reino que empiezan desde el capítulo 5. Desde el capítulo 5 en adelante empiezan los estatutos del reino de Dios. Y aquí Dios nos enseña a amar a Dios, amar al prójimo y aún hasta los enemigos. Amar a Dios, amar al prójimo y aún hasta los enemigos. Entonces, ¿cuántas personas se llenan la boca diciendo, yo soy seguidor de Cristo? Pero no son capaces de perdonar, no son capaces de amar al prójimo, no son capaces de tratar bien a aquel que le ha hecho mal. Déjame decirte, hoy, por la palabra te estoy mostrando quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Seguir a Cristo no es simplemente leer la Biblia o cogerla y llevarla al culto cada 8 días. Seguir a Cristo es el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Enseguidita, mi amado amigo, te voy a preguntar los 8 pasos o los 8 puntos para seguir, para demostrar que yo soy un verdadero seguidor de Cristo. Es el que ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice la palabra del Señor que es un mentiroso y el amor de Dios no está en él. Pues el que dice que ama a Dios, pero a quien no ha visto y no puede amar a su prójimo a quien no ha visto, todas esas son las enseñanzas del Señor Jesucristo, que los seguidores del Señor Jesucristo, para demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que hacer ese. Y ese es el sexto punto. El séptimo punto se encuentra en Mateo 28:19 y es muy fácil. ¿Quién no se sabe Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué es el séptimo punto? El séptimo punto, si verdaderamente tú sigues a Jesús, es porque tú, ya hacemos la parte de ven. ¿Cuál es el tema de hoy? Venid a mí. Dividamos la palabrita. Ven, vamos primero a Jesús, a sanar nuestras heridas, a perdonar nuestros pecados, el Señor nos perdona. Ahora vamos a ir. El verdadero seguidor de Cristo ahora va. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la labor. La gran comisión es solamente para los pastores. No, Señor. Para los líderes tampoco. Para todos los seguidores de Cristo. Tú me dices, yo soy seguidor de Cristo. ¿A cuántos estás yendo a evangelizar? ¿Ya le compartiste la palabra de Dios a tu amigo de la universidad, del colegio, del trabajo? ¿O eres un cristiano agente secreto, el agente secreto 007, que nadie sabe que tú eres cristiano? Déjame contarte algo. Un día en una empresa había un hombre dueño de una empresa y estaba la secretaria y llevaban 5 años trabajando juntos. Y
la chica, para que no se diera cuenta el jefe de que ella era cristiana, porque quería ser cristiana en silencio, agente 007, entonces ponía la voz de Colombia, más bien para que nadie se diera cuenta de que ella era cristiana. Y el jefe, pues entonces también se ponía a cantar la voz. Y allí 5 años trabajaron juntos el jefe y la secretaria. El jefe cristiano desde niño y la secretaria cristiana desde niña, en secreto. Y un día hubo una campaña unida en el estadio y todos fueron. Y adivina quiénes se encontraron allí. El jefe. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Ah, es que yo soy cristiano. ¿Cuánto hace que llevas siendo cristiano? Desde niño soy cristiano. ¿Cómo? Y la secretaria también le dice, y yo también soy cristiana desde niña. Y se miran el uno al otro. Y hemos trabajado 5 años y nunca nos habíamos compartido del amor de Dios el uno al otro. Nunca habíamos, ni siquiera orábamos juntos, nada, porque éramos cristianos en secreto. Así no es. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es, si una persona dice, yo soy seguidor de Cristo, tiene que demostrar la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice la palabra que nosotros somos sal. Entonces yo quiero que tú revises estos 8 puntos. Vamos a mirar el último. Estos 8 puntos. Si te hagas esta pregunta, no me la vas a contestar a mí. Te la vas a contestar a Dios. Delante del Espíritu Santo, Señor, entonces verdaderamente yo sí soy seguidor de Cristo. Y la última es más dura. Si predicar y compartir del amor de Cristo es fuerte, que ese es un deber, por tanto ir y hacer discípulos, esta última es más dura. Y la encontramos, pero vamos a mirar la 8, la número 8. Entonces, mi amigo, te tengo una noticia que son 9 los pasos para seguir a Cristo, porque la 7 es proclamar a Cristo y la 8 es servirle. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. El otro punto, el número 8, es seguirle, servirle. Servirle es el punto número 8. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, entonces hay que servirle. ¿Dónde? Allá en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Hay muchas tareas para hacer en la familia de Dios. La familia de Dios se llama la iglesia, que la vamos a ver cuando estudiemos el libro de los Hechos. La iglesia fue la institución que Dios hizo acá, la familia de Dios. La familia de Dios, la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El diablo ataca a la iglesia, a los seguidores de Cristo y a sus siervos los ataca el enemigo. Pero la promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán contra el infierno. Si tú dices que eres un seguidor de Cristo, debes servir a Dios. ¿Qué cargo tienes en la iglesia? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás colaborando? Allí en la obra de Dios, en la iglesia, hay que servirle desde el aseo hasta liderar. ¿Cuántas personas Dios les ha dado talentos, dones y no los está poniendo a funcionar? Pero me dice que eres un servidor de Cristo. El servidor de Cristo le sirve. Y ahora sí, mi hermano, la última, son 9. Yo estaba equivocado. Son 9. Y la última es la más difícil, que es sufrir por Cristo. Filipenses 1:21. Hermano, la palabra del Señor nos muestra que los grandes hombres de Dios sirvieron a Dios, le siguieron, ellos cumplieron esos 9 puntos. Repasémoslos. ¿Cuáles serían? Nacieron de nuevo, hablaban con Dios, amaban a Dios, le servían a Dios, daban testimonio, sufrieron, amaron con
totalmente al Señor. Y por último, sufrieron. Estos hombres de Dios les tocó, los primeros discípulos, empezando por Pedro, que fue el primero, el discípulo del Señor. Pedro le tocó morir en la cruz, pero con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. El apóstol Pablo decapitado, otros muertos por fiera. ¿Sabe cuáles son los sufrimientos que nosotros tenemos ahorita? Rechazo, que la gente se burle y que la gente nos desprecie o que se burlen, pero a nosotros nos tocó los sufrimientos que les tocó a esta gente. Hermano, a la iglesia primitiva sí le tocó momentos muy duros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Y dice allí la palabra del Señor, dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que mi amado amigo, yo te quiero invitar para que tú hagas esta oración en esta hora y revises esos 9 puntos, 9 puntos, y si eres un seguidor de Cristo. Vamos a orar. Precioso Dios, gracias por tu palabra, que nos está motivando y nos está mostrando que revisemos si nosotros somos seguidores de Cristo de nombre o si somos de verdad seguidores tuyos. Si te estamos amando por encima de todos y si estamos siguiendo tus estatutos y tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Así que mi amado amigo, decídete hoy y analiza si verdaderamente eres un seguidor de Cristo. Yo quiero en este momento invitar a Melanie, mi nieta, que aquí están hoy mis hijos conmigo y la nieta, y vamos a Melanie, escuchamos un texto, el primer texto de la palabra del Señor. A ver si se lo aprendió usted de memoria. ¿Cuál es el texto? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muy bien, dígalo bien duro, bien fuerte, que lo escuchen en todas las naciones del mundo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, según lo que has escuchado, ¿qué es entonces seguir a Cristo? Obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios, no decir malas palabras, hablar con Dios, hablarles a otras personas de Dios y amar a Dios. Amar a Dios, eso es seguir a Cristo, es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Así que entonces hoy te dejamos con esta hermosa melodía: pescadores yo os haré. Nosotros somos pescadores de Dios. Pescadores yo os haré. Venga, que sale de este.